que aquí para esta ciudad es catedral. Como decíamos, celebramos la Santa Misa que preside Monseñor Elizalde y que concelebran con él Fernando Redondo, que es el delegado diocesano de migraciones de esta diócesis de Getafe, donde se ubica la ciudad Escuela Muchachos, y también concelebra Aurelio Carrasquilla, vicario episcopal de Acción Caritativa y Social de Getafe, y también que atiende esta ciudad escuela que se encuentra en el territorio de su parroquia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Hermanos y hermanas aquí presentes y todos los que estáis conectados a través de la 2 de Radio Televisión Española. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en este 26º domingo del tiempo ordinario, en el que celebramos la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Lo hacemos desde la Capilla Catedral del Niño de la ciudad Escuela Muchachos Cemo en Leganés. La Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que hoy celebramos bajo el lema "Como Cristo, obligados a huir", nos invita a poner la mirada en los llamados desplazados internos, que son esos millones de hombres, mujeres y niños obligados a migrar dentro de sus propios países, por diversas causas, como pueden ser emergencias humanitarias, conflictos armados, perturbaciones del clima o violencia generalizada, entre otras causas. Pero no solo debemos mirar hacia países con circunstancias sociales extremadamente frágiles. También en nuestro país hay personas migrantes que en cierto sentido se ven obligadas a huir. Huir del sometimiento y la violencia, como las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Huir de la precariedad laboral, como el colectivo de empleadas del hogar o los temporeros agrícolas. Huir de la intemperie, del olvido, como los menores migrantes no acompañados o los solicitantes de asilo. Nuestra fe nos lleva a ver que Jesús está presente en cada uno de ellos, obligados a huir para salvarse, para recuperar la dignidad que les ha sido arrebatada. Celebremos esta Eucaristía sintiendo que tras la huida de tantos, nosotros desplegamos la mesa de la acogida, del compartir, de sanar heridas, escuchando las palabras de Jesús que nos dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Invocamos al Dios clemente y misericordioso, y con humildad pedimos perdón por nuestras faltas. Tú, obligado a huir a Egipto, que te encarnas en los exiliados y perseguidos.
tú amigo de prostitutas, publicanos y pecadores. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Tú que te hiciste pasar por uno de tantos, tomando la condición de esclavo. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y todo el día te estoy esperando. Muéstrame, Señor, tus caminos, haz que tus sendas pueda encontrar. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud.
Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Muéstrame, Señor, tus caminos, haz que tus sendas pueda encontrar. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, e enseña sus caminos a los humildes. Muéstrame, Señor, tus caminos, haz que tus sendas pueda encontrar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, considerando por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre, por su presencia se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó el segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no lo creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha sido Aurelio Carrasquilla que ha leído el Evangelio en este 26º domingo del tiempo ordinario y Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado. Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria y presidente de la Subcomisión de Migraciones
y movilidad humana de la Conferencia Episcopal, nos dirige ya la homilía. Como Jesucristo, obligados a huir. Sabéis que es el lema de esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2020. Todos tenemos en la mente el reciente desastre humanitario en los campos de Moria, la isla de Lesbos. Más de 12.000 residentes, varios años acogidos en el campo, con 4 veces menor de capacidad y soportando condiciones miserables. Ahora, más provisionalidad y esperando el invierno, mientras esperan el proceso de solicitud de asilo. ¿Os acordáis de aquella expresión del Papa hace 4 años? Es una vergüenza. Sabemos que cientos de refugiados cada día huyen del hambre, de la guerra, de otros peligros graves, en busca de seguridad y de una vida digna. En nuestro país, propiamente, no hay refugiados internos, pero sí es verdad que migrantes y refugiados se desplazan en la crisis de la pandemia, deambulando, buscando seguridad, o que víctimas de trata siguen huyendo de las mafias, o el colectivo de pobreza severa que se desplaza de provincia en provincia y de ciudad en ciudad. No son desplazados internos. No es nuestro deber darles visibilidad. Estamos aquí en la Eucaristía, en la ciudad de los muchachos, en este lugar de integración y de vida. En cada Eucaristía, Jesús nos pregunta, como a los zebedeos, ¿podéis beber el cáliz que yo voy a beber? Es decir, ¿podéis pasar por donde voy a pasar? ¿Podéis tragar lo que yo voy a tragar? Esto en la Eucaristía implica 3 gestos. Tomar el cáliz de la vida con las 2 manos, brindar y beber, tragar finalmente. Primero, en cada Eucaristía, tomamos el cáliz de la vida. Somos conscientes, aceptamos la realidad, queremos conocerla, asumirla con madurez. El cáliz de bendición y el cáliz de maldición, lleno de dolor y de conflicto también. Hoy asumimos con lucidez el terrible dolor de migrantes y refugiados. Dice el Papa, estamos llamados a reconocer en sus rostros el rostro de Cristo hambriento, sediento, desnudo, enfermo, forastero y encarcelado que nos interpela. Son una oportunidad de encuentro con el Señor. Para tomar conciencia de esta realidad, para tomar el cáliz de la vida con las 2 manos, este año el Papa en su mensaje nos ha regalado 6 parejas de verbos. Los 2 primeros, las 2 parejas, nos pueden ayudar a ser conscientes, a tomar el cáliz entre nuestras manos. Es necesario conocer para comprender, conocer para comprender. A veces hablamos de refugiados y migrantes como números. No son números, son personas. Cuando los conocemos, los comprendemos. Y comprendemos, por ejemplo, que la precariedad que hemos experimentado con sufrimiento a causa de la pandemia es un elemento constante en la vida de los desplazados. La segunda pareja de verbos, para reconciliarse se requiere escuchar. Dios mismo quiso escuchar nuestra humanidad sufriente con oídos humanos y envió a su Hijo único. Durante el confinamiento, ¿os acordáis? El silencio se apoderó por completo de nuestras ciudades. Un silencio dramático e inquietante, dice el Papa. Nos dio la oportunidad de escuchar el grito de los más vulnerables y la oportunidad de reconciliarnos con ellos, con el prójimo, con nosotros mismos y con el Señor. Somos conscientes de este drama, el de nuestros refugiados y migrantes. Tomamos el cáliz de la vida con las 2 manos. En segundo lugar, brindar, levantar el cáliz.
Brindar es concebirse con otras personas, juntos, compartir, colaborar, buscar ayuda, compartir nuestra vida con los hermanos para celebrarla. Lo decimos en las grandes fiestas. A tu salud, por muchos años. Es un deseo de una vida compartida y entregada. En primer lugar, con el Señor. Hay un brindis en la Eucaristía. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Él es el primero que quiere compartir su vida con nosotros. Hoy nos dice San Pablo, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Él comparte con nosotros. Por eso, en esta mañana miramos a Jesucristo. Dice el Papa en el mensaje, en la huida a Egipto, el niño Jesús experimentó, junto con sus padres, la trágica condición de desplazado y refugiado, marcado por el miedo, la incertidumbre, las incomodidades. ¿Nos ayudan a brindar y a concebir nuestra vida con el Señor y con los hermanos? Otras dos parejas de verbos de este mensaje. Hay que hacerse prójimo para servir, dice el Papa. Acercarse al prójimo significa a menudo estar dispuestos a correr riesgos. Lo sabemos muy bien por nuestros sanitarios en la crisis y en la pandemia. ¿Estamos dispuestos también nosotros a correr riesgos? Cuarta pareja, se necesita involucrar para promover. Si queremos realmente promover a las personas a quienes ofrecemos asistencia, tenemos que involucrarlas y hacerlas protagonistas de su propio rescate. Corresponsabilidad es una palabra que la hemos refrescado ahora en la pandemia. Debemos motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad y de fraternidad y de solidaridad. Tomamos el cáliz de la vida con las dos manos, brindamos, compartimos y bebemos, tragamos. Beber el cáliz es tragar, aprender, rectificar, tomar nota, acertar para el futuro y finalmente actuar. Beber el cáliz es asumir las consecuencias. El Señor ha tragado antes, ha convertido el cáliz de maldición en un cáliz de bendición. Se hace esperanza y confianza para nosotros. ¿Podemos beber el cáliz? Los zebedeos contestaron acertadamente, sí. De nuevo hoy San Pablo nos dice, no obréis por rivalidad ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros propios intereses, sino sobre todo buscad el interés de los demás. Las dos últimas parejas de verbos del Papa nos ayudan hoy a tragar la realidad y a actuar. Para crecer hay que compartir. La pandemia nos ha recordado que todos estamos en el mismo barco, que nadie se salva solo, que tenemos todos las mismas preocupaciones y temores. Y para crecer juntos, compartir. Bastaron aquellos 5 panes y 2 peces para una multitud. Es indispensable colaborar para construir la última pareja de verbos. Para preservar la casa común y hacer todo lo posible para que se parezca cada vez más al plan original de Dios, debemos comprometernos a garantizar la cooperación internacional, la solidaridad global y el compromiso local sin dejar fuera a nadie, dice el Papa. Y entre las distintas iniciativas de la comunidad cristiana en colaboración con las distintas administraciones, destacamos el proyecto SPV 13 Casas. SPV, San Vicente de Paúl, siglo XVII, París, en un entorno de guerras y de hambruna, impulsó el proyecto de 13 casas para aquellos hombres y mujeres
que dormían y vivían en la calle. En nuestras ciudades, llenas de casas vacías por miedo a alquilar, una inmobiliaria solidaria, social, solicita colaboración para asegurar con un plan audaz el pago de los arrendatarios y la acogida responsable a los que están sin hogar. Garantizar un fondo de ayudas para las personas que lo necesitan. Volvemos a recordar la urgente cooperación con los países de origen de los migrantes. Dice el Papa, primero se debe asegurar a las personas el derecho a no ser obligadas a emigrar, el derecho de no migrar. Comprobamos con dolor que las fronteras de Europa y nuestras propias fronteras están siendo afectadas por muchas medidas que impiden la necesaria solidaridad, hospitalidad y acogida con estos hermanos tan heridos y vulnerables. Urge buscar condiciones alternativas y creativas para asegurar la vida y la dignidad humana de migrantes y refugiados. El Papa termina su mensaje con una oración al Padre, por intercesión de San José. Padre, tú encomendaste a San José lo más valioso que tenías, el niño Jesús y su madre, para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados. Concédenos también a nosotros experimentar su protección y su ayuda. Que así sea. Ha sido la homilía de Juan Carlos Elizalde, obispo presidente de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana. Nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Señor, a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con la certeza de saber que el Señor siempre presta oído a nuestras súplicas, y especialmente al clamor de los oprimidos, le dirigimos confiadamente nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que sepamos ser hogar fraterno para tantas personas desplazadas, obligadas a huir de situaciones de injusticia, violencia o riesgo para sus vidas. Roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que sepan promover leyes que protejan las vidas y la dignidad de las personas más vulnerables de la sociedad. Roguemos al Señor. Por todas las personas migrantes, por sus familias y comunidades de origen, para que puedan ejercer su derecho a permanecer en su propia tierra, gracias a un desarrollo económico, político y social adecuado, roguemos al Señor. Por todas las personas que en nuestro propio país se ven obligadas a desplazarse en busca de una vida digna y un futuro mejor, para que puedan ver cumplido su anhelo, roguemos al Señor. Por todos los que son víctimas de la trata de personas y de toda clase de explotación, así como los que viven hacinados en campos de refugiados, para que con nuestra ayuda y solidaridad logren pronto su liberación, roguemos al Señor. Por todos aquellos que han perdido su vida en el mar, en el desierto o en los diferentes caminos que tomaron, buscando un proyecto de vida mejor, para que el Dios de la vida compense sus esfuerzos,
dándoles descanso en la paz de su reino, roguemos al Señor. Señor, tú que comenzaste en cada uno de nosotros tu obra buena, tú mismo llévala a término. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Y así termina con la oración de los fieles la liturgia de la palabra. La que tenemos muy en cuenta hoy a los migrantes, a todos aquellos que se ven obligados a moverse de su tierra, de su patria, a abandonar sus seres queridos. Y comienza cada liturgia de la Eucaristía llevando el pan y el vino hasta el altar. El pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la luz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, compartir, aceptar esta ofrenda nuestra, y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosana en las alturas, bendito es el que viene
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad juntos con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Ginés, su auxiliar José, y a Juan Carlos, que preside esta celebración, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Estamos celebrando esta Santa Misa en la capilla de la Ciudad Escuela Muchachos, en Leganés, una institución fundada hace 50 años por el arquitecto Alberto Muniz, tío Alberto, como se le conoce aquí. Y esta capilla, pintada por el propio Aurelio en el año 1987, construida y pintada, es la capilla de esta ciudad de los niños, de esta ciudad de muchachos. Y por eso aquí la conocen como la catedral. Este colegio Ciudad Muchachos acoge a 60 niños, adolescentes en régimen de internado y además un colegio con 400 alumnos, que es toda una referencia en Leganés, donde nos encontramos. Un ejemplo de integración de personas que llegan de lugares de los más dispersos del mundo, que reciben aquí educación e información, junto también con esos niños en desventaja social tutelados por esta ciudad, Escuela Muchachos. Y el próximo domingo viajaremos hasta Ciudad Real. Esperemos que el COVID-19 nos lo permita. Estaremos a las 10:30 de la mañana, nuestro horario habitual, celebrando el Día del Señor desde la iglesia de San Ignacio, que llevan los salesianos de esa ciudad, de Ciudad Real.
domingo celebramos la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Desde hace 106 años la Iglesia viene celebrando este día, esta jornada, como Jesucristo obligados a huir. Así es el lema elegido por el Santo Padre para este día: acoger, proteger, promover, integrar a los desplazados internos. Esas 4 palabras que definen todo lo que el Papa Francisco nos pide a los cristianos con respecto a los migrantes, a los desplazados: acoger, proteger, promover e integrar. Vamos concluyendo esta Eucaristía de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, como Jesucristo obligados a huir. Hemos tomado el cáliz de la vida, hemos brindado y hemos bebido. Ojalá hoy el Señor no nos tuviera que poner en evidencia ante nuestros hermanos migrantes y refugiados con estas palabras que hemos proclamado. Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Publicanos y prostitutas nos precederán. Ojalá, en cambio, a la pregunta de los Cebedeo, ¿podéis beber el cáliz que yo voy a beber?, le podamos decir con nuestra palabra y con nuestra vida: podemos. Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Pedimos al Señor su bendición. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Y cantamos a la Virgen, como siempre, antes de despedirnos. Permítame que hoy envíe un recuerdo especialísimo a la familia de don Antonino Andrés, sacerdote de la diócesis de Astorga, que fallecía ayer después de más de 60 años de sacerdocio, de entrega, y con él a todos los sacerdotes que ejercen su ministerio en las zonas rurales de España. Descanse en paz, don Antonino Andrés, y un abrazo fuerte a toda su familia tan querida. Yo quisiera amarle, amarte más. En silencio escuchabas la palabra de Jesús y la hacías pan de vida, meditando. Recordamos que ahora se quedan aquí en la 2 de Televisión Española viendo el programa Pueblo de Dios, esa iglesia en salida, esa iglesia que busca y sale al encuentro de los alejados, de los que están pasando lo peor en esta vida. Y que nosotros volvemos el próximo domingo desde la iglesia de San Ignacio en Ciudad Real a las 10:30 de la mañana. Desde esta ciudad escuela, muchachos, y con el agradecimiento también a la dirección de esta ciudad escuela por todas las facilidades que nos han dado para estar aquí este domingo. Feliz Día del Señor a todos y hasta el próximo domingo. Has estado junto a mí, guiado de tu mano, aprendí a decir sí al calor de las palabras, nunca se enfrió mi fe, y en la noche más oscura fuiste luz. No me dejes, Madre mía, me
mira con